La palabra ilimitado en la industria del software está completamente prohibida. Y eso incluye la palabra vitalicia. Yo sé que muchos tipos de promociones en internet ustedes encuentran todos los términos de licencia vitalicia y ustedes caen en la trampa de que ustedes también lo quieren hacer con las soluciones de software que venden, cuando siempre estos términos de licencia vitalicia son dark patterns o son trampas que hacen los proveedores de software para hacerlos caer en una versión que van a tener que actualizar en los siguientes 2 años. Entonces, no hay nada como ilimitado. Entonces no caigan en la trampa de tener que pensar en estrategias de licenciamiento de software ilimitado, en vez de una suscripción. En la comunidad de Discord, Sindicato SAS, que es una comunidad hermosa que manejamos, en donde salen todo este tipo de discusiones más profundas sobre gente que está en el negocio de software como servicio o que tiene una empresa de software como servicio, salió esta pregunta que tienen aquí en pantalla. Y esta pregunta que tienen aquí en pantalla es importantísima porque me vuelve a querer hablar de que la palabra ilimitada en la industria del software está prohibida. Solo un paréntesis, si se quieren inscribir a la comunidad, aquí les dejo el link. Es una comunidad en donde hemos aportado mucho valor a muchas personas y la idea es seguirla creciendo para que se hagan más de estas preguntas y se abran foros de discusión. ¿Qué pasa? Cuando ustedes plantean una estrategia de precios de software como servicio, ustedes pueden contratar o contemplar contratos a largo plazo. Y cuando contemplan contratos a largo plazo, lo que van a generar es que los clientes se comprometan a utilizar la plataforma por un periodo más largo de tiempo a cambio de algún tipo de condición comercial, de funcionalidad, de algún desarrollo específico que ellos reciban a cambio de esto. Y cuando ustedes les dicen a los clientes que tienen una licencia vitalicia, eso simplemente abre las puertas del abuso. Y abre las puertas del abuso porque no crean que sus clientes que están en la posición de comprar software, bien sea porque están dirigiendo el área de sistemas o alguna línea de negocio que es usuaria de la plataforma o son el dueño de la empresa, van a desaprovechar la oportunidad de tomar ventaja contractualmente, moralmente y funcionalmente de una de estas ofertas de software vitalicio. Todos los software vitalicio, como ya lo habíamos hablado, que ustedes encuentran en internet, son 100% un dark pattern, un patrón oscuro, como ya lo habíamos hablado. Ellos van a encontrar la forma de que ustedes le metan un parche, le tengan que meter una actualización, les van a dar una licencia de por vida de versiones que no están soportadas y además todas estas licencias vitalicias funcionan mucho en el negocio de B2B2C, que ya lo hemos hablado varias veces, que es muy diferente al B2B SaaS, ¿correcto? Recordando rápidamente que el B2B2C es algo que una persona de una empresa contrata como si lo estuviera contratando a nivel de individuo, y un B2B SaaS es software como servicio empresarial que finalmente requiere algún tipo de proyecto de parametrización, configuración, etcétera, bien sea grande o chiquito, pero si se requieren proyectos de parametrización y configuración grandes o pequeños, este, también se va a requerir gobierno de procesos, que en todas las soluciones de software se requiere gobiernos de procesos, pero mucho más pronunciado en el software como servicio empresarial, en el B2B SaaS. Entonces es importante tener en cuenta eso. En el momento que instalamos una solución de software en un cliente, tenemos que tener servicio al cliente, soporte, help desk, que de cierta forma eso viene diluido en una ecuación que es logarítmica, como ya lo hemos hablado, en el costo que ellos pagan anualmente, ¿correcto? Porque en el software como servicio típicamente no se cobran, a menos de que sean muy especializados, pequeñas asesorías de benchmarking y de mejores prácticas, pequeñas consultorías de implementaciones de nuevas funcionalidades, acompañamiento en la configuración o en configuraciones extra de estos gobiernos de procesos. Entonces, si yo estoy hablando de que alguien tiene una licencia vitalicia, eh, pues está entrando en un territorio muy peligroso y he visto que la gente lo quiere adoptar este término porque lo ve mucho en algunos de estos portales en internet que se promocionan por las redes sociales también, que tal software está dando licencias vitalicias y como ya les dije, y no voy a entrar más en materia, es una trampa. Y ustedes caen en una trampa como proveedores de software al querer igualar el modelo para ganarse un cliente, de pronto mejorar o curar el flujo de caja en cierto momento específico de la historia de su empresa, pero se están ganando un
problemota a largo plazo, sobre todo si el cliente es hábil y se lo sabe sacar contractualmente, ¿correcto? Yo trabajaba en algún momento para Oracle y en Oracle, cuando no había cloud todavía, que había licenciamiento, había un modelo que se llamaba el ULA, que era Unlimited License Agreement, el acuerdo de licencias ilimitadas. Y el acuerdo de licencias ilimitadas tenía, pues parecía muy bonito para el cliente, ¿no? Porque yo pago mucho, pero puedo contratar los cores de bases de datos y de servidores de aplicaciones y de todo este tipo de infraestructura que se vendía en ese momento a nivel ilimitado. Pero tenía un estudio financiero infinito atrás. Primero, porque las versiones de la base de datos se limitaban a las que el contrato decía. Segundo, porque el cliente metía el consumo actual de la tecnología que estaba utilizando dentro de una variable y se conocía la cuenta muy adentro, ¿correcto? Para entender de ese consumo actual, cuál es el crecimiento orgánico de consumo, más proyectos que son sabidos, porque Oracle obviamente le vende ahorita ya con NetSuite a cuentas más pequeñas también, pero antes era sencillamente y exclusivamente corporativos, y si no eras un corporativo cuyos proyectos que despliegan tecnología son conocidos en el mercado, no te iban a dar el Unlimited License Agreement, el acuerdo de licencias ilimitadas, porque entonces tampoco podían hacer proyecciones de cuánto vas a crecer. Y con ese crecimiento orgánico, ¿correcto? La famosa fórmula de CAGR, C-A-G-R, CAGR, crecimiento orgánico, que es muy buena y muy bonita de aplicar en crecimiento de base instalada de tecnología. Y adicionalmente, con el conocimiento de los proyectos que se van a usar y el crecimiento orgánico de esos mismos proyectos determinado por número de usuarios, determinado por revenue de la empresa, entonces se podía saber hasta dónde iban a crecer hasta el momento que fuera ya obsoleto el acuerdo de licencias que se hacía con el cliente por las versiones. Entonces no era un acuerdo de licencias ilimitadas, era sencillamente pues, una jugada financiera para hacerle creer a un cliente que tenía licencias ilimitadas. Y obviamente la persona de sistemas en ese momento era aliada de la compra, porque si bien muchos de los directores de IT sabían exactamente que no es necesariamente un acuerdo de licencias ilimitadas que tiene un techo en el tiempo y que tiene un techo en la versión, era una magnífica forma de venderle el proyecto, ¿correcto? A las áreas de finanzas, ¿no? Un área de finanzas que de pronto no sepa mucho de tecnología, un área de contabilidad que no sepa mucho de tecnología, que le venden licencias ilimitadas, en ese mismo momento va a decir, va. Obviamente está la regla de los negocios que no todo lo que sobre es brilla, o que me gusta decirla mucho más elegantemente, lo que suena muy bueno es muy malo. Y pues muchos se alertaban cuando les decían licencias ilimitadas, pero ese es solo un ejemplo para que ustedes entiendan que cuando las empresas grandes hacen estos deals ilimitados o estos deals de licencias vitalicias, no siempre es cierto. Entonces, pues quédense con la frase para la oferta que ustedes hacen, y si son contratantes de software también, para comprar software, todo lo que suena muy bueno es muy malo, y más especialmente en software.